Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias por venir. Bueno, yo quería agradecer a la compañera Susana, que es la dueña del lugar, y que en gran medida esta iniciativa ha dependido de ella y de Cristina Delgado, que está por aquí. Les agradecemos mucho que nos hayan facilitado esta nueva etapa de Trinchera, que es una etapa... Trinchera es un proceso que comenzó recientemente como producto de una crisis en buena medida personal. Después de 20 años de trabajar incansablemente en construir un sistema de ideas coherente acerca de lo que estaba pasando con el modelo de la sojización, el agronegocio, la comida chatarra, el hacinamiento de la población en los conurbanos, terminó el proceso progresista, terminó mal, en un descalabro electoral. Se continúa con otro proceso progresista, aunque de derecha, empresarial, con vinculaciones evidentes entre uno y otro, y la cosa sigue igual. En general, la dirigencia política, y en particular la dirigencia peronista, es inmune a nuestros discursos, ¿no? Yo le contaba recién a algunos compañeros, pocas semanas atrás, Felipe Solá, en la mesa de mi casa, reconoció que cuando aprobó en el 96 la soja RR, la Sociedad Rural Argentina se opuso. Me pareció muy fuerte, porque es lo que hemos dicho durante 20 años. Lo terrible es que ahora alguien lo reconozca, alguien de los decisores de políticas de aquel momento. Entonces aclaró que sí, que el plan de la sociedad rural era otro y que nunca se lo respaldó. O sea, nos engañaron abiertamente. Y todavía seguimos pensando en que el enemigo es la oligarquía vacuna, como si fuéramos retrasados mentales, cuando en realidad esa oligarquía no existe más hace 10 o 15 años. Hace poco estuve en México y me cito con un analista político de los medios mexicanos cuando nos presentamos en un bar Paquete de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Me dice, ¿de dónde son? Somos de la Argentina. Ah, de la colonia financiera israelí. Yo me quedé mudo, porque digo, mirá, es lo que nosotros pensamos, jamás nadie lo diría en la Argentina. Nuestra oligarquía es absolutamente sionista. Nadie lo dice, todo el mundo se hace el tonto. Y seguimos cargándole a la sociedad rural, cuando el predio lo ha comprado Eduardo Elstein, el predio ferial de Palermo, donde la oligarquía durante 150 años celebró sus fastos más importantes. El Alvear Palace Hotel es de la familia Sutton, con dinero de Elstein. Era el hotel de la oligarquía en la avenida Alvear. El gerente recibe a los huéspedes con la kipá. Lo mismo en el Yao Yao. No queremos verlo. Seguimos hablando de la oligarquía vacuna. Realmente nos ha pasado algo muy grave, ¿no? Y descubrirlo en el final de la vida es muy amargo. Por eso mi crisis, porque siento que mi generación se está yendo mal, sin entender nada. Acá hay algunos chicos que estuvieron en la Universidad del 3 de Febrero, se acuerdan que yo hablé, traté de explicar una cantidad de cosas, después habló Norita, y Norita se dedicó a criticarme, y yo no me puedo enfrentar con Norita, no tiene sentido. El problema es que no entienden que el mundo cambió y que un montón de paradigmas se cayeron. Lo dije hoy en Trinchera. El marxismo ha demostrado su absoluta inutilidad estratégica para canalizar la rebeldía o el cambio de paradigma.
Ahora, ¿y entonces qué hacemos si el marxismo ya es la fuente más importante para sostener el capitalismo en el mundo? Si el Partido Comunista Chino es el que lidera Davos, si ayer puse una conferencia de García Lineras dice que su propósito sigue siendo el comunismo, pero el comunismo es imposible de hacer antes que haya una decisión global de todos los países del mundo de abandonar el capitalismo. O sea, mientras tanto se pregunta, ¿qué podemos hacer? Pequeños cambios, algunos ajustes sociales, hasta que llegue el momento en que todo el mundo pase al comunismo. Lo está diciendo él. La izquierda sostiene al capitalismo en todas partes. Lo hace Podemos, lo hace Syriza, lo hace la Vía Campesina. ¿Y entonces qué pasa? Cuando este paradigma se cae, uno tiene que preguntarse qué podemos hacer. Y mi respuesta ha sido la de buscar las antiguas memorias que mostraban un camino. Entonces, a mí me parece que tendríamos que reconstruir el cauce del movimiento nacional que fue dinamitado. El cauce no existe más. Cuando yo empecé a militar en el año 55-56, 56-57 empezamos a formarnos en los cursos de Pepe Rosa, hoy un autor olvidado y todavía no superado. José María Rosa, les recomiendo, sus tomos se pueden encontrar en librerías de viejo o en Mercado Libre. El Pepe Rosa nos enseñaba que la historia argentina era como un ferrocarril. Teníamos que subirnos al último vagón. Pero la vía estaba. Desde el componente indígena, negro, castellano, a las revoluciones de los primeros comuneros en el siglo XVIII, los patriotas, la independencia, los brotes anarquistas, el irigoyenismo, el nacionalismo, el peronismo. Había un ferrocarril, había un curso. Que estaba la matanza de la Patagonia, sí, había disrupciones, había conflictos que había que resolver, que había que aclarar, pero el curso de aquel río estaba claramente señalado. O sea que para nosotros era fácil, había que subirse al tren. Ahora me pregunto, ¿a qué tren se suben los jóvenes hoy? ¿A qué río se suben? No existe. No existe ninguno y es nuestra responsabilidad. Me parece que es una responsabilidad que tenemos que asumir y ver si podemos resolverla antes de irnos o resolver algo, una parte, que es lo que estamos haciendo. Me parece que ya no basta con señalar el modelo aplastante de la soja, porque en realidad el modelo aplastante de la soja en la Argentina es el modelo aplastante del petróleo en Venezuela y el modelo aplastante del litio en Bolivia. Es lo mismo. Es una excusa del progresismo para hacer capitalismo de izquierda, pero dentro del capitalismo. Concretamente, en la Argentina sobran 20 millones de argentinos, porque un país con 35 millones de hectáreas de soja no necesita más que 20 millones de personas. Y no se las puede matar. Habría que dejarlas morir de hambre. ¿Cómo se hace? Se las asistencializa. Y para eso está la gente de izquierda, como Pérsico. O está Grabois, o tantos otros, o Barrios de Pie. Se ofrecen por cantidad de antiguos militantes de los 70 que se ofrecen para hacer el trabajo sucio de entretener a los 20 millones de argentinos que no tienen lugar y que no van a tener trabajo digno de ninguna manera. Y lo mismo está pasando en Bolivia, donde nos están llegando las cifras
de cómo comen los bolivianos ahora y están comiendo comida chatarra, igual que aquí. Y hay diabetes y hay obesidad. Los mismos problemas se repiten. Y fíjense en lo que pasa en Brasil con el agronegocio. Ahora descubrieron que toda la comida de Brasil es una basura, porque eso es lo que produce el agronegocio. Y lo están descubriendo los coreanos y los chinos y cortando las importaciones de carne de Brasil, porque descubrieron que el agronegocio produce basura. Pero lo hemos dicho durante 20 años. Lo dijo esta chica Soledad Barruti de manera magistral. Pero no podemos cambiar la mirada, porque esto es política. Y el común de la gente todavía no entendió que cuando hablamos de comida chatarra y de televisión basura, estamos hablando de política. Parece que la política es un mero juego del poder. Entonces, el tema es cuando se lo habla desde los movimientos sociales, desde una organización no gubernamental, desde un periódico cualquiera, parece que a la clase política no le llega. Entonces, esto también es una convocatoria a dialogar con ustedes, ver si acaso tenemos razón y que me ayuden. Yo creo que hay que instalarse en el medio de ellos y hablar de esto. Porque Gustavo Grobocopatel ha estado como asesor en todos los encuentros del PJ. Jamás se les cruzó, por supuesto, invitarlo a Rumi. O sea, no es un problema de ideologías, es un problema de capitalismo o no capitalismo y de modernidad. Digamos, el paquete de la modernidad es un paquete complejo que viene con una visión de la tecnología, una visión de la ciencia, un tipo de ciencia, y por eso cambian los gobiernos, pero el ministro de Ciencia y Tecnología queda, porque es el mismo esquema. Están jugando a enfrentarse, pero es el mismo país que heredó Macri y que lo va a mantener. Le va a agregar más deuda externa, son matices. En el fondo es el mismo país colonial al servicio del agronegocio y al servicio de los mercados internacionales. El drama de todo esto es que ha sido algo que me cuesta decir que es el peronismo, porque fue el menemismo el que lo hizo, pero tenemos que asumir que el peronismo tiene una altísima responsabilidad en este país colonizado que tenemos hoy, destruido, donde la clase obrera ha perdido su conciencia de clase. Fue un gravísimo error que Perón tuviera que volver para hacerse cargo de la presidencia de la República. Se lo debemos a la incapacidad de Cámpora. Perón en España estaba realizando, ahora lo sabemos, estaba realizando una acción muy importante, aparte de parar las intrigas de los militares, de la NUCE, de llevar, de establecer o de dibujar las líneas de lo que iba a ser el frente, el Frejuli y las reuniones de Gaspar Campos y otras que le permitieron decir que para un argentino no había nada mejor que un argentino. Toda esa fue una construcción que él armó, pero aparte de eso, él hacía mucho que venía trabajando en algo que no existía todavía, pero que se anticipaba y que era la globalización. ¿Quién la anticipaba? David Rockefeller. Y Perón venía trabajando activamente para cambiarle el rostro, porque se preveía que iba a ser espantoso. Entonces él había encontrado una cantidad de aliados, sobre todo líderes africanos, y en especial tenía un amigo que era Rabelais Mamont, uno de los principales directores de la Fiat, que fue el que pagó el viaje de Alitalia. Además era su amigo personal. Con este hombre aparentemente habían conspirado juntos
en la Tricontinental, en el capítulo de Roma, de todos aquellos que planificaban el mundo o que trataban de hacer prognosis, de hacer anticipaciones de lo que podía pasar y ver de cambiar el rumbo de lo que se preveía. La cabeza de todo ese movimiento nefasto era David Rockefeller, que acaba de morir. Antes de morir le dejó el cetro a Soros. No sé si lo sabían. Esto es público, ¿eh? O sea, estamos hablando de Bilderberg, estamos hablando del Consejo Judío Mundial, estamos hablando de los grandes bancos consorciados, coaligados. La cabeza era David Rockefeller, ahora es Soros. Yo me temo que sea peor. Pero en aquel entonces la globalización no existía. El primer viaje de Rockefeller para hablar con Mao Zedong se da en el año 71. Y ahí se acuerdan las políticas que luego se van a implementar. En el año 74 viaja Nixon con unos 300 grandes empresarios norteamericanos y se produce el traslado masivo de empresas norteamericanas a China. Ya estamos en plena globalización. Nosotros estamos con nuestro propio conflicto, no lo vemos, no nos damos cuenta. Estamos desinteresados del mundo, matándonos entre nosotros. 74, 75, 76, estalla el golpe, nos pasan la planadora por arriba, siguen sin entender, piensan que los Estados Unidos no va a apoyar a Inglaterra y por eso ocupan las Malvinas, y se respaldan en la Unión Soviética siendo anticomunistas. O sea, son simplemente operativos pragmáticos, pero siguen sin entender lo que está pasando en el mundo. Y luego viene la democracia y continuamos sin entender. Lo digo porque a lo largo de los últimos 20 años trabajé mucho tiempo en el seno de la CTA y con otros grupos de izquierda, y siempre fue la misma discusión. Rulli, el capitalismo siempre es igual. ¿Qué estás inventando? Desde las carabelas hasta ahora es lo mismo. Me lo han dicho 20 veces, siempre, hasta que al final dejé de hablar. No era lo mismo. Simplemente que somos ignorantes. La globalización es otra cosa. Y ha puesto al marxismo de rodillas y al servicio del capitalismo. En todas partes. Y a ellos también. Y a ellos también. Y esta es la situación terrible que estamos viviendo ahora. Y que para mí fue un choque muy fuerte, hace de esto varios meses, el año pasado, hacer un viaje a Chiapas y descubrirlo en el terreno. Y quiero decirlo una vez más, porque todavía me sorprende decirlo. En la selva lacandona, arriba, hay una enorme cantidad de comunidades zapatistas rebeldes, autónomas, como si fuera un país aparte. Tienen un ejército aparte, que solamente en México se puede dar, porque México tiene una larguísima tradición de insurgencia. Entonces, la insurgencia tiene un respeto cuasi institucional que aquí jamás podría tenerla. Lo más parecido es aquí los sindicatos obreros. Nadie se atreve a tocar un sindicato obrero porque está en el inconsciente colectivo, que es nuestra institución fundamental, el sindicato obrero. Bueno, allá es el insurgente. El zapatismo tiene una posición libertaria y muy dura, muy intransigente. ¿Qué se le exige a los miembros de los caracoles, que son las bases que agrupan varios municipios indianos? Hay 5 caracoles que agrupan municipios y bases zapatistas. ¿Qué se les exige a la gente que vive ahí? O a los que adhieren. ¿Qué se les exige? Se les exige ser autónomos, no aceptar ni sobornos, ni dádivas, ni planes, sino vivir de las propias fuerzas y no tomar alcohol. Esta fue una condición de las mujeres indígenas en el 94, el 1 de enero, cuando ellos se levantan, que es el primer día de la aplicación del NAFTA. O sea, ellos estuvieron contra el Tratado Internacional del NAFTA, Estados Unidos y México.
Otra de las paradojas, ahora es Trump el que está, ¿no? Fíjense en cómo el mundo va cambiando, ¿no? Y en ese momento el zapatismo fue la única voz que se alzó y ocupó las ciudades con enmascarados que le dijeron no al NAFTA. Bien, ¿qué le exigen? No tomar vino, no pegar a las mujeres y basarse en las propias fuerzas. Y en lo posible tratar de construir una red hospitalaria autónoma donde hay medicinas alternativas y escuelas paralelas en lo posible, donde lo fundamental es la enseñanza de la convivencialidad. El teórico que está detrás es Iván Illich, el gran teólogo que murió hace muchos años. Muchísimas instituciones del zapatismo libertario rebelde en San Cristóbal de las Casas y otras ciudades se llaman San Bartolomé de las Casas. Justamente, acá sería impensable que la CGT, la CTA, a una de sus instituciones le ponga ese nombre. ¿Por qué? Preguntémonos. Porque ha habido una mentalidad que ha triunfado, que se ha impuesto, que es modernizante y liberal, evidentemente. Ahora, ¿qué está pasando con el zapatismo? ¿Por qué están tan mal? Entre comillas, tan mal. Los tienen contra las cuerdas. ¿Por qué los tienen contra las cuerdas? Es lo que yo percibí. Aún en los lugares más recónditos tienen mucha oposición, tienen mucha población ganada por el enemigo, digamos. Entonces, bueno, veamos qué hace el enemigo del zapatismo, que es el PRI. El PRI es un partido de políticas de Estado, es un partido de derecha. Ahora, en Chiapas no pone a la gente de derecha. En Chiapas no hay políticos de derecha. Los políticos son todos de izquierda. En Chiapas, el gobernador es del Partido Verde Ecologista. Yo lo asimilaría a este diputado de Macri, no sé ¿cómo se llama que fue director de Greenpeace? Villalonga. Ese tipo de personaje es gobernador en Chiapas. Después el resto de la política de Chiapas es todo marxismo, partido revolucionario, partido reformista de la Revolución Mexicana, Morena, movimiento revolucionario reformista de México, es toda la izquierda. Y la izquierda tiene contra las cuerdas al zapatismo. ¿Por qué? Porque a ese campesino al que el zapatismo le dice no podés tomar vino y tenés que basarte en tus propias fuerzas y cultivar la milpa y ser miembro de la milicia zapatista, le dicen vos podés tomar vino, le podés pegar a tu mujer, si necesitas una vaca te damos una vaca, necesitas un caballo te damos un caballo, querés un plan, tenés el plan, querés fertilizante químico, te damos al fertilizante químico, los útiles del colegio para tus hijos, lo que vos quieras. El kirchnerismo, concretamente, lo que nosotros llamamos el kirchnerismo y lo que muchísima gente de la izquierda argentina ha visto como el cambio posible en la Argentina, dada la correlación de fuerzas desfavorable, que lo único que se podía hacer en el plano de la revolución era lo que estaba haciendo Néstor y Cristina. Eso es lo que hace el PRI para derrotar al zapatismo. Y ahí entendí, esa es la contrainsurgencia. Es evidente que la contrainsurgencia, lo que proponía McNamara en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, planes asistenciales que permitan llevar la guerra militar al plano de lo social y ganarle a la izquierda en sus barrios. Bueno, eso es lo que pasó aquí en la Argentina. ¿Y cuál era el zapatismo de la Argentina? ¿Cuál era? Es decir, tenemos claro que era la contrainsurgencia, pero ¿dónde estaba la insurgencia? ¿Dónde estuvo la insurgencia en la Argentina? Que no hay enmascarados. ¿Dónde estuvo? En el 2001. Estuvo en las asambleas. Estuvo en la gente en la calle. ¿Quién apagó los fuegos del 2001? La izquierda progresista. El kirchnerismo. ¿Qué quedó del 2001? Nada. Lo liquidaron en 15 años. Miren lo que tenemos hoy, una indiferencia glacial. Una psiquis demolida,
la indiferencia, la desilusión, la desesperanza es lo que reina. Y una grieta que uno no termina de entender cuál es la grieta. Simplemente es para que un psiquiatra nos trate a todos. Porque ¿qué es lo que se está discutiendo? No terminamos de entender. Algunos de nosotros manejamos mucha información. No nos dan pelota, por supuesto. Incluso muchos dicen que somos conspiranoicos. Cuando se maneja información se es conspiranoico. Cuando se hablan pavadas, no. Ahora, a veces uno no sabe qué hacer con la información. En las primeras vacaciones que se tomó Mauricio en la Angostura, sí, a mí me llaman por teléfono y me dicen, mirá, se corrió al sur y Cristina subió de Calafate y se encontraron en una estancia. A la mierda. Estuvieron 5 horas reunidos. ¿De qué hablaron? Y me dicen, no se sabe, pero es evidente que acordaron los términos de una confrontación. ¿Qué son los términos de una confrontación? Los límites. Es decir, yo soy la jefa de la oposición, vos me tenés que atacar, pero hay límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites son mis hijos, los límites son debido. Aparentemente se le dijo, de debido para arriba, nada. Fíjense que a los 2 días de ese encuentro cae Milagros Salas, que todavía está. Es evidente que Mauricio le dijo, mirá, yo no lo puedo parar a Morales, es una bronca personal. Y Cristina le dijo, mirá, no te preocupes, a mí, como dice ella, me chupa un huevo, Milagros. Evidente. Es decir, 2 más 2, es decir, entendamos de política para prever qué está pasando. Y de debido para arriba, hasta ahora nada. Y no es casual. Vamos 1 año y medio de gobierno. Y la cantidad de cuadros que permanecen en todas partes es impresionante. Hay una continuidad. Sin embargo, no lo hay en la calle. La calle vive el circo. Y es terrible porque la Argentina con el circo no sale de la colonialidad. La información que yo les paso es verídica porque por otro lado se me confirma dónde fue. Fue en el campo de Sigman, ¿no? Sigman. Sí, el dueño de Le Monde. Ustedes, no sé, lo deben de conocer. Es una de las grandes fortunas de la Argentina. Los dineros vienen de Gold, que era el tesorero del Partido Comunista, eran bienes de la URSS, que se los quedaron los testaferros, y ahora se han multiplicado. Raúl Sigman. Disculpame, a Hugo sí, ¿a qué referís? Hugo Sigman, que es el que financió esta película que muestra una Argentina de sectores medio judíos. ¿Cómo se llama la? La película de Cifrón, el director, no sé el nombre. Bueno, es la imagen que se pretende dar. Es más, uno de los últimos escritos que saqué hace una semana, 10 días, fue mi preocupación porque vi desde el kirchnerismo varios exponentes que anuncian un final muy fuerte para Macri y convocan a un desenlace. Directamente hay una, ¿cómo les diría? Hay un paroxismo buscado, hay una exacerbación del discurso. O sea, el discurso de Eve no es casual, lo tiene a Baradel al lado y lo tiene Aníbal Fernández, que es la droga, no es casual. Es muy significativo el discurso de Eve. Termina con la etapa de los derechos humanos. Los derechos humanos ahora son del kirchnerismo y el 24 de marzo es del kirchnerismo y se acabó. Y hay que salir porque el presidente es un hijo de puta y hay que voltearlo. Pero además uno va viendo videos de otra gente que dicen lo mismo. ¿Qué se prepara? No lo sé.
pero sí sabemos que, no me consta cuándo, pero hasta el año pasado, la cámpora se formaba en los campos de Agüero, la familia de Firmenich, la esposa de Firmenich, cursos de formación con el propio Pepe. El Pepe ha venido a la Argentina muchas veces para trabajar con los cuadros de la cámpora. No es joda esto, ¿eh? Esto es de verdad. Y yo no sé si habrá otro 2001, cosa que le aterra al Papa, porque gente que trabaja con el Papa me dijo muchas de las cosas que vos no entendés de Francisco es porque está aterrado de que la Argentina estalle en un nuevo 2001, porque ahora están los narcos y los narcos van a ocupar la calle. Yo no sé qué habrá de cierto, pero esa familia Sigman, que fue la que prestó el campo para el encuentro, se acaban de ir a Barcelona con todos los parientes, porque ven muy incierta a la Argentina. Se llevaron hasta los nietos y se fueron a Barcelona. O sea, hay clase alta que está emigrando. Ojo, la mano yo creo que viene muy pesada. Y lo terrible es que no le veo salida, porque un enfrentamiento o una catástrofe social como la del 2001 hoy sería pavorosa porque no tenemos ninguna perspectiva nueva. Por eso es mi desesperación en el sentido de que tenemos que acomodarnos a lo que pasa en el mundo, entender lo que está pasando en el mundo. Tenemos que cambiar los líderes. Miren lo que le pasó a Pérez Esquivel, que es una buena persona, con las víctimas y con los familiares de Malvinas. O sea, ¿a dónde podemos llegar con semejante grado de torpeza? ¿Se entiende? De no terminar de comprender qué es lo que está pasando en la Argentina. Y ahí está la grieta, porque uno no entiende qué se estaban enfrentando en el aeropuerto, por qué se estaban enfrentando. Por heridas, por memorias dolorosas. Y siempre estamos atados a las memorias dolorosas y no podemos salir. Por supuesto que con la torpeza no hacemos más que alentar los desencuentros. Estábamos en el año 74, la globalización se instala en el mundo. Nosotros vivimos un proceso espantoso, fratricida, ¿no?, de lucha interna que lo marcó al peronismo. Yo no sé si podremos salir de esto, porque muchísima gente sigue actuando en función de su pasado y adhiere a ciertos gobiernos o a otros simplemente en la medida en que le reconocen el pasado o no, no por el presente. No son revolucionarios ya. La generación de los 70, la generación del castrismo, de la lucha armada, ya no es revolucionaria, ni en Nicaragua, ni en Uruguay, ni en la Argentina. Ahora hacen política, pero hacen política muchas veces en función del pasado, sin comprender exactamente lo que está pasando. Siguen adheridos a una Cuba fantasmal que ya arregló con los Estados Unidos, porque Cuba lo que quería era poder importar volúmenes muy importantes de soja transgénica de los Estados Unidos, porque estaban triangulando la soja desde Venezuela. Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, Cuba, una locura. Ahora van a poder comprarla directamente. ¿Para qué? Porque el plan que dejó Fidel era el de la modernidad, y lo que quiere Cuba es poder producir animales en encierro de manera industrial. Ahora, ¿cómo explicamos que uno de los mayores crímenes de la humanidad es el de producir carne en encierro con balanceados? ¿Cómo le explicamos a un marxista que eso es un crimen de lesa humanidad, que ese es el camino que tenemos que rever? El de los gallineros ¿cómo se llama? Las gallinas. Yo una vez entré en Jorjú y dije, esto es la ESMA de las gallinas, es monstruoso. Uno siente el dolor, lo sentís en la piel. Esos animales están criados contra natura, defecándose unos a los otros.
picándose, comiéndose, vuelven al canibalismo en su desesperación. Y eso después lo comemos nosotros. ¿Cómo nos vamos a enfermar de cáncer? Y esto es el propósito y el ideal del socialismo. A eso hemos llegado, estamos todos trastornados. Evidentemente que tenemos que revisar mucho más lo que está pasando. Y la globalización no nos permite, porque nos llena de comida basura, nos llena de TV basura, con Tinelli, nos contamina, está la Argentina llena de niños discapacitados, no solamente por la fumigación, por las aguas contaminadas, por el pancho. Da pena ver las familias pobres festejando el fin de semana con un pancho con papas fritas arriba. Como yo he visto padres pobres que le dan al bebé, le dicen, come esta masita. Para ellos es una masita, un pancho. Vaya a saber qué tiene adentro. Ni siquiera vísceras tiene. Vísceras y soja tiene Y eso es lo que comen. Y ahora en Bolivia está pasando lo mismo, en todas partes. Y bueno, la globalización es un proceso que se basa en varias patas. Una tecnología dispersa en todo el mundo y a través de la informática y de la computación instantánea. O sea, la tecnología se ha globalizado. Hoy todos podemos a través del celular tener la misma noticia y la misma idea de las cosas en simultáneo. Y esto nos lleva a que la antigua empresa, la antigua fábrica con chimeneas, ya está superada, porque ahora existen procesos en red. Nos habló Gustavo Grogo Patel hasta el cansancio de esto. Un marxista como Gustavo Grogo Patel la tiene muy clara. Este es el nuevo proceso industrial. Esta es la nueva revolución del capitalismo. Los procesos en red. Y para los procesos en red, el viejo patrón, el viejo empresario no sirve más. Se requiere un empresario de nuevo tipo. Se requiere otro management. Por eso la vieja oligarquía vacuna no se pudo subir a este carro. Porque para subirse a este carro hay que tener un management empresarial. Y a ellos vivían en la estancia. Les gustaba vivir en la estancia. Bañarse en la piscina, verduguear al peón. El peón era como un hijo bobo que tenían, lo protegían. Eso no va más. Entonces ahora lo que viene son estos personajes como Elstein, como Grogo Patel, como Midling, el empresario preferido de Macri, como los Wertheim. Todos tienen un nivel empresarial, se mueven por el mundo. Tienen inversiones en Tel Aviv y en Nueva York. Y tienen equipos de intelectuales y académicos que les sirven a ellos en la empresa. Esto fue un cambio radical. En la Argentina fue un cambio total. Cambió la clase dirigente. Y no nos apercibimos de eso. O no quisieron, los progresistas no quisieron que nos entendamos, que lo entendamos. Y el problema es que la globalización necesitaba subordinar a los estados, globalizar a los estados. ¿Y quién fue el responsable de hacerlo en la Argentina? De aplicar las desregulaciones y las privatizaciones y los nuevos marcos jurídicos que requería el capital global y los mercados globales. ¿Quién fue el encargado? Menem. Ahora hay que asumirlo. Yo puedo decir que Menem no era peronista, pero tenemos que asumir la culpa. Porque el Ministerio de Economía estaba lleno, con centenares de compañeros que habían sido montoneros. Y Menem llega con plata de los montoneros, y con dinero de Bungibor, y con el plan de Mario Hirsch, que es el plan de los agronegocios, y pone a los gerentes de Bungibor en el Ministerio de Economía. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces ahí se globaliza el Estado y en los años 90, y lo hemos denunciado muchas veces, a espaldas de la democracia y a espaldas del pueblo argentino,
se establece un nuevo modelo que no había sido votado. La gente votó a Menem, no había un plan. Había el salariazo, había ¿qué? Había algunas consignas, pero nadie votó el agronegocio, nadie votó la soja transgénica, nadie votó el glifosato ni a Monsanto. Todo eso se impuso en los años 90. Y se dijo que era la sociedad rural, y no era la sociedad rural. Era la gente, en buena medida era gente del exilio, gente de izquierda que volvía del exilio, y me consta. Porque volvían con una mentalidad modernizante. Había que elevar las escalas, había que incorporar insumos, había que acoplarse al desarrollo mundial de la tecnología y de la ciencia. Y teníamos que tener biotecnología nacional, hacer transgénicos nosotros, no solamente usarlos de Monsanto, además nosotros hacerlos. Bueno, todo este discurso estúpido que nos llevó a donde nos llevó. Pero, ¿qué pasa? Al imponerse este discurso a espaldas de la población, se deslegitima el Estado. De a poco se va deslegitimando. Entonces, el Estado y la nación, que debería respaldarlo, se escinden. La gente empieza a desinteresarse de la política. Hasta el día de hoy, en que si hay elecciones, la gente vota cualquier cosa. A nadie le importa. Se canjea el voto por una zapatilla, pero claro, me das la otra después. Ningún problema, si el voto no vale nada. Si saben que van a ser engañados. Es más, la gente ha llegado a un grado en que dice, este concejal no roba, es un pelotudo. Pues se da por sentado que se entra en la política para robar. Y este es el pueblo que tenemos ahora, como producto de la deslegitimación del Estado y de que la nación ha empobrecido sus valores y ha sido engañada y frustrada. Y este ha sido el proceso de la globalización. Y llegamos de Néstor a Cristina, de Cristina a Mauricio. Y ahora nos encontramos con que las metrópolis empiezan a cambiar, y gana Trump, y el que está contra los libres mercados es Trump. Y lo primero que es anular el libre mercado con Europa, impugnar el otro que tiene con la América del Norte y el del Océano Pacífico. Y nuestro presidente se queda reclamando que quiere participar en el libre comercio. Se entiende que esto es payasesco. Y entonces Mauricio viaja para verse con la presidenta de Chile, que también es progresista y de izquierda. Y entonces planifican a ver cómo hacer para reclamar juntos subir el precio de las commodities. Y lo que pasa es que las metrópolis ya no quieren las commodities y nosotros no tenemos otra cosa. Y algunos durante 20 años nos dijimos que está llegando el momento en que no van a querer más nuestra soja. O que le van a poner un precio vil, que es lo que están haciendo. Y lo mismo con el petróleo de Venezuela. ¿Y qué le pasó a Maduro? No solamente que Chávez tenía una personalidad extraordinaria y una capacidad comunicacional extraordinaria y contenía a Venezuela y le insuflaba una mística a Venezuela, más allá de las críticas que no merezca el modelo del chavismo, más allá, reconozcamos que era un tipo fuera de serie. Pero además de ser un tipo fuera de serie, el comandante tenía un petróleo que valía un montón. Entonces tenía una espalda económica formidable, además de que él era una personalidad formidable. Pero él muere y el precio del petróleo cae y queda Maduro, que es un pobre tipo, con un petróleo que no vale nada. Resultado, vean lo que está pasando en Venezuela. ¿Se entiende? O sea, los procesos progresistas de la América Latina crecen con el valor de las commodities, crecen con el valor de los bienes naturales que se exportan a China, en la medida que China tiene un hambre insaciable de materias primas. Y cuando entramos en la crisis, cuando China llega a un tope, a un techo, cuando empiezan a ganar los Trump y a decir basta,
que las fábricas vuelvan a Estados Unidos. Es una política, es una tensión entre ellos, pero que nos afecta, porque nos quedamos colgados del pincel. ¿A quién le seguimos exportando? Necesitamos que China nos compre, y si no, ¿qué hacemos? Si hasta los equipos de reparadores del ferrocarril son equipos chinos. Y fíjense en lo que está pasando en Brasil, que Cristina, que es un cuadro y muy inteligente, yo creo que supo evitar que pasara la Argentina. Lo que está pasando en Brasil es lo que habría pasado en la Argentina si hubiese ganado Scioli. Porque Temer es un Scioli. El desastre de Brasil. No hay quien pueda parar la caída de Brasil. Brasil se va por el agujero. Con Lula, con Dilma, con Temer y con el PT y con decenas de miles de cuadros de izquierda que no saben qué hacer de su vida y que requieren atención psiquiátrica porque han malogrado su vida en la construcción de un partido que resultó que se había hecho totalmente corrupto. Y lo está reconociendo todo el mundo. Porque ahora hasta han reconocido que Belomonte, que era la obra más fantástica que encaró Dilma y que los antropólogos brasileños calificaron como un etnocidio porque estaba liquidando a varios pueblos indígenas. Y Dilma estuvo dispuesta a pagar ese precio. Y ahora se sabe que fue una excusa simplemente para conseguir dineros para el partido, para la campaña y para sus dirigentes. El grado de corrupción al que se había llegado. Que uno imagina de los demás partidos, pero que no imaginaba del PT. Y al caerse el PT y al caerse el liderazgo de Lula y el de Dilma, hay un desguarnecimiento de Brasil muy profundo. Este último escándalo de las carnes es terrible. Recién empieza, no sabemos a dónde va a llevar. Pero la crisis de Brasil es muy grave y probablemente nos arrastre a los demás. Macri y yo hemos dicho que Macri en buena medida es el gobierno de la deuda externa. Mientras le sigan dando deuda, nosotros podemos quizá evitar el mismo destino que Brasil, pero a un precio terrible, porque no sabemos cómo vamos a pagar la deuda impagable. Por eso muchísima gente, y ya hubo un informe que se le hizo al Senado, muchísima gente está preocupada, crecientemente preocupada por la presencia militar israelí en la Patagonia. Y por las inversiones de algunos nuevos oligarcas en la Patagonia. O sea, el problema es que Elstein, por ejemplo, Eduardo Elstein, no es solamente un hombre rico, es el rabino jefe de una iglesia rabínica que justamente es la sacristía militar del ejército de Israel. ¿Se entiende? El grupo de los judíos ortodoxos, esos que visten de negro y usan rulos, que son los que dirige Eduardo Elstein, es la sacristía militar, la capellanía del ejército de Israel. O sea, que es grave, porque tiene 1 millón de hectáreas. Y se ha comprado todos los grandes hoteles, y se ha comprado todos los shopping de la Argentina, y tiene una presencia directa en el gobierno de la ciudad, ni hablar. Al lado del gobernador de la ciudad de La Cava hay uno de sus gerentes, que es el hermano del gobernador justamente, y fue uno de sus altos directivos, y después la gente de Elstein está en todas partes. Y junto con Soros es el que está dirigiendo a nivel mundial, en buena medida, estas centrales como Bilderberg, ¿no? Y otro muy próximo a ellos es Midling, el que dicen los medios sería el empresario favorito de Mauricio, ¿no? En fin, la situación es grave, pero el mundo está cambiando. El mundo de las metrópolis
aceleradamente empieza a darse cuenta que tiene que cerrar fronteras, que tiene que evitar el libre comercio y que tiene que abroquelarse para darle trabajo a sus propios obreros. Entonces, se está castigando a muchas empresas norteamericanas que insisten en radicarse en México o en otros lugares. Y están volviendo a los Estados Unidos, porque esa es la promesa del trabajador blanco norteamericano que se le hizo al trabajador blanco norteamericano que votó a Trump. Y algo de eso va a tener que cumplir la nueva presidencia. Y esto cunde en Europa. Ven lo que está pasando con el Brexit. El Brexit le pone un broche final a la globalización en Europa, que es el dominio de los bancos sobre la Unión Europea. Y los que han viajado por Europa saben que el clima popular es muy adverso a la Unión Europea. Realmente que la Unión Europea está barriendo con las costumbres, con las culturas y con la posibilidad de trabajo. Amigos españoles me decían, las reglas son tan estrictas que no podemos ni siquiera tener un gallinero. Tienen que ser metálicos, te observan, te cuentan cuántos gallos tenemos. Todo para limitar, si te pescan con un gallinero de madera, sos sancionado. A ese límite. O sea, no podés hacer aceite de oliva como se hacía antes a nivel campesino en las aldeas. Ya prácticamente se dejó de hacer vino. La Unión Europea está en todas partes fijando reglas. Y hay un hartazgo total. Y los chicos jóvenes de Europa, de los países mediterráneos, para conseguir trabajo tienen que irse a Alemania, donde se está realizando la cuarta revolución industrial en base a la informática y a los robots, que es una maravilla, pero una maravilla poshumana, como dicen ellos, ¿no? Que es lo que no queremos. Nos vamos hacia un nivel de poshumanidad que aterra, donde las máquinas reemplazan a los seres humanos, ¿no? Y donde se habla entonces del salario ciudadano, que es una versión de los planes sociales argentinos, donde la gente pueda quedarse en su casa sin laburar y cobrar un sueldo por ser ciudadano de un país al que lo manejan los robots. Esta es la promesa que tenemos. Bueno, todo esto está en discusión en Europa, junto con el marxismo, junto con Syriza, del cual cuesta hablar. ¿Se acuerdan? Syriza era la gran promesa de no pagar la deuda, de enfrentar la crisis. Cuando ganan, al vencedor le levanta las manos Pablo Iglesias, de Podemos, de España, le levanta las manos en Atenas. Bueno, ya no se habla más de Grecia como si no existiera. Nadie quiere enterarse de lo que pasó, porque lo que pasó fue peor que el menemismo. Si les hubiera dicho que iba a hacer esto, no me votaban. Bueno, lo mismo, pero en versión de izquierda, ¿no? Entonces hay una situación ahí que el mundo está cambiando aceleradamente y que nosotros tendríamos que estar atentos a estos cambios, muy atentos, porque está surgiendo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, una nueva Rusia, que se erige como nueva potencia militar, nuclear, con un pensamiento que yo diría sorprendente, por no ponerle... Acá hay unos chicos que tuvieron el favor de acercarme el libro de Dugin, si no me equivoco, Alexander Dugin, ¿no? Uno de los filósofos que está detrás de Putin, y que me asombró por las cosas extrañas que están ocurriendo en este mundo de posglobal o de desórdenes globales, ¿no? Y que no es solamente en Rusia. Un compañero me mandó el otro día una revista española, Elementos, donde escriben un montón de gente en el tono de estos rusos y que recuperan memorias que yo no recordaba desde los años 55 en la Argentina. Porque en aquellos tiempos del peronismo arcaico, nosotros hablábamos
del nacional bolcheviquismo alemán, de lo que había pasado en la República Social Italiana en el norte, de los populistas rusos. Entendíamos muchas de estas cosas. Hoy quedó totalmente olvidado, ¿no? Porque de aquella época ahora hubo un telón que se bajó, y ese telón fue Yalta, donde tanto Roosevelt como Stalin le reprochan a Churchill que no tenga la capacidad de barrer los gobiernos que se están sucediendo en la Argentina, y se refieren al golpe del 43 y luego al gobierno de Perón. Y Stalin tiene una expresión desafortunada cuando dice: si estuvieran al alcance de mis blindados, yo lo solucionaría. Le reprochan a Churchill de manera muy dura, porque Churchill era consciente que las inversiones inglesas eran altísimas y que la deuda que tenía con la Argentina era enorme por el abastecimiento de carne a lo largo de toda la guerra. Entonces era un tema muy delicado para Inglaterra, y por otra parte el viejo zorro era totalmente consciente de que los norteamericanos le estaban moviendo el piso y se le querían quedar con la colonia. Por eso la campaña contra Perón en el 45 la dirige, ¿quién la dirige? El embajador norteamericano, no la dirige el embajador inglés, porque los norteamericanos están tratando de quedarse con la Argentina. Al contrario, estaba leyendo, yo publiqué en PDF, si no me equivoco, en la página, un libro que se llama La traición de la oligarquía. Si me ayudan, el nombre del autor es Armando Casella, uno de los grandes teóricos de aquel peronismo hoy olvidado. Armando Casella. Fue parte de un buró de intelectuales de primer nivel de los que crearon el peronismo y la Revolución Nacional en la Argentina. Y tiene un libro, La traición de la oligarquía, que se basa en las memorias del embajador inglés, donde el embajador inglés habla de cómo la oligarquía vacuna le vendió todas las mentiras del mundo a Braden para convencerlo de que tenía que poner dinero para la campaña y ser el líder de la lucha contra el peronismo, cuando ellos se daban cuenta que no había manera de ganarle a los oficiales del ejército que se habían hecho nacionalistas y a las masas que por primera vez se incorporaban al escenario nacional. O sea que el viejo embajador colonial era mucho más perspicaz y conocedor del paño que los norteamericanos. Pero los norteamericanos estaban empujados por su propia ambición y quisieron quedarse con la Argentina, y perdieron, porque le regalaron una bandera al peronismo, que era Braden o Perón, una bandera extraordinaria. Sobre todo porque Braden se atrevió a marchar al frente de las manifestaciones democráticas, supuestamente democráticas, para las elecciones del año 46-47. Entonces, en fin, hemos repasado de una manera un poco desordenada la globalización, la posglobalización, las luchas fratricidas de la Argentina, porque todo esto no se entiende sin el desgarramiento interno del peronismo. Y así como hablé yo del menemismo, de lo que hizo el menemismo, que colonizó nuestro Estado, lo deslegitimó, lo separó de la nación y aprobó el plan de los agronegocios. También debo recordar que ese gran amigo de Perón, su aliado en la lucha contra la globalización que venía, la globalización de David Rockefeller, termina secuestrado por un comando peronista de izquierda. ¿Se acuerdan ustedes? Ravel y Bamón quedó aniquilado psíquicamente después del encierro.
los dueños de la Fiat Agnelli lo primero que hicieron fue reemplazarlo en la oficina, poner a otro, sacar el nombre de él, darlo por muerto. Fueron sus amigos los que tuvieron que poner el dinero que se reclamaba. Y fue tan duro para él, para el amigo de Perón, esa situación, que se apartó para siempre de la vida política y se fue a Suiza, donde vive en una especie de ostracismo. Pero incluso este grupo de la guerrilla argentina le hizo escribir unas memorias al estilo de lo que hacía Macera en la ESMA, unas memorias que nunca aparecieron, unos cuadernos que vaya a saber qué pasó con ellos, ¿no? O sea que es muy doloroso, todos estos años son muy dolorosos. Y cómo con semejante dolor, me pregunto a veces, y semejantes desgarramientos internos de la memoria, de nuestra propia memoria, cómo retomar el cauce de la Revolución Nacional. No lo sé. Yo creo que es un debate abierto, que tenemos que pensarlo, pero no veo otra. En los años, a partir de la Revolución Cubana, tanto para la Argentina como para Brasil, para Chile, para toda América Latina, nació una nueva esperanza, que era primero la de los barbudos, después del asalto a La Habana, del bombardeo a La Habana, cuando Fidel se declara marxista, comienza una nueva etapa de izquierda en los procesos de la América Latina. Ese marxismo se hace un marxismo armado con el Che Guevara y termina claramente en una doctrina del foquismo y de la vanguardia con el libro de Regis Debray que se llamó Revolución en la Revolución, que en un momento era casi la Biblia. En el año 67 yo estaba en el hospital italiano en agonía, no, estaba en la cárcel de Villa Devoto, en el hospital. Me habían torturado, me había dejado de funcionar el riñón, me habían hecho diálisis. Y un día llega el padre Mujica. Yo lo conocía, el padre Mujica, pero me sorprende verlo llegar con una sotana negra, que no sé de dónde la habría sacado, porque jamás la usaba, el cuello blanco, el rosario, y con una actitud así de cura extraordinaria. Y era toda una escena que había armado para que no lo revisaran, porque debajo de la sotana me traía el libro Revolución en la Revolución escondido, que era como pasarme una pistola más o menos en la cárcel, ¿no? Era el libro. Hoy nadie asume ese libro está absolutamente olvidado. La última vez que viajé a Cuba pregunté por el libro, me dijeron, chico, ¿tú crees que ese libro puede haber salido, que ese libro lo puede haber escrito el francés? ¿Tú crees que Cuba puede editar un libro que Fidel no apruebe? Chico, me dice, ese libro es de Fidel. No sé si es de Fidel o de Regis Debray, pero sí sé que miles de compañeros fueron a la muerte siguiendo las instrucciones de un foquismo que en Cuba no había existido, que fue un invento. Hay que releer los diarios de la montaña. ¿Se acuerdan el desembarco del Grama? Los primeros guerrilleros que desembarcan en una ciénaga, una escaramuza con la tropa de Batista, quedan dispersos con la ropa desgarrada, sin zapatos, sin armas, logran subir a Sierra Maestra, tienen hambre, lo cuenta Fidel. Están desesperanzados, amargados, no saben qué hacer. De pronto uno de los centinelas se presenta a Fidel, le dice, viene una tropa armada, deben ser unos 90 hombres, ¿qué hacemos? ¿De quién son? Muchos traen casco, dice, pueden ser batistianos, otros no. Bueno, dice, Fidel dice, no podemos hacer nada.
no tenemos armas para resistir. Veamos qué pasa. Llegan, se apersona un oficial, se cuadra, dice: comandante Fidel Castro, nos manda el comandante Fran País de Santiago de Cuba. Somos 90 hombres que nos ponemos a su disposición, traemos armamento para 200 más, traemos vituallas para la guerra de guerrillas. ¿De qué foquismo estamos hablando? La ciudad se la puso así. ¿Por qué se ocultó esto? Porque Fran País era el hijo de un pastor, era cristiano y era poeta. Y tocaba el piano. No era marxista, ¿se entiende? Porque hubo que cambiar la historia de la revolución para acomodarse a las inversiones soviéticas que llegaban. Y eso nos condenó a los latinoamericanos. Y es una crítica que se debe a Cuba y que nos debemos nosotros desde la izquierda armada realizar todavía. Porque muchos compañeros llegaron y murieron y los estaban esperando o se golpearon contra la pared. Yo siempre digo, como Javier Gerot, el famoso poeta peruano, que eran como grupos de comandos. Porque así salíamos de Cuba, como si fuéramos boinas verdes, dispuestos. Éramos como kamikazes, como kamikazes revolucionarios. Y así nos iba. Y cuando el Che, que se la tomó en serio y tiene ese enorme valor, que lo creyó y que lo trató de hacer, cuando él estaba en Ñancahuazú, algunos salimos en Buenos Aires a atacar comisarías y desarmar policías, convencidos de que debilitábamos el cerco sobre Ñancahuazú. Y yo ahora miro para atrás y digo, no estaba loco, eran las ideas de la época. Y hay que comprender las ideas y los corajes de la época y entenderlos y reflexionar sobre ellos. Creo que debemos reflexionar sobre nuestro pasado, porque eso terminó con los acuerdos actuales de Cuba con Estados Unidos, terminó con el turismo sexual de tantos europeos que practican en la isla. En esa misma isla, donde yo muchas veces hice guardia en la noche habanera, las mujeres se entregan, sus maridos se van para que ellas reciban al italiano que viene y que les deja dólares o euros. Es duro el mundo se ha hecho muy duro, y tenemos que entenderlo para ver si podemos rescatar lo que fuimos. Porque esa etapa terminó y entonces tenemos que volver, me parece a mí, al tren de Pepe Rosa. Retomemos el tren, porque aquello era la Revolución Nacional. Sé que no es fácil, tengo un compañero en Brasil y cada vez que me cuenta los desastres que están pasando allá con el desplome del lulismo, que se está tratando de evitar que Lula vaya preso, pero cada vez hay más pruebas de que hay departamentos a nombre de sus hijos y de su mujer, y va a ser el golpe final para la moral de izquierda de un sector importante de Brasil. Y gana la derecha con eso. Y yo le pregunto, ¿y qué hay del varguismo, de Goulart, de Brizola? ¿Qué posibilidad hay de retomar una línea? Me dice, mira, nada, prácticamente nada. No encuentro, se perdió. Y era muy fuerte. El varguismo, Goulart, Brizola, era como el herrerismo en Uruguay, era muy fuerte. Y parece que no quedó prácticamente nada. ¿Y entonces qué pasa? Y que no hay ninguna opción. Si en Brasil no se puede retomar aquello, no quedó nada. Y estamos de nuevo empezando a hacer palotes como en el Jardín de Infantes. En la Argentina hay memorias. Todavía hay un peronismo arcaico que puede todavía hablar de la insurrección, de la rebeldía, que es anterior a los desgarramientos de los 70 y que podría comprender los desgarramientos. Porque los desgarramientos también fueron una grieta. Por ejemplo, a mí el grupo que me intenta matar, yo salgo un día de la casa de mi padre,
era en el barrio donde viví toda la vida, y en la esquina, ya a media cuadra me doy cuenta que en la esquina hay un grupo de gente, en la esquina contraria, 6, 7 personas de traje que no eran del barrio, y me doy cuenta, y no tengo tiempo de volver, y no tengo armas en la casa de mi padre, y no llevaba arma. Año finales del 74. Lo que hice fue, bueno, hacer como que tenía un arma. Hice una escenografía. Los tipos empezaron a abrir, como en las películas de vaqueros. Yo los miraba temblando como la mano, como si fuera a sacar algo que no tenía. Mientras caminaba para atrás, llegué a la esquina y salí corriendo como loco, me trepé a un colectivo, salvé la vida. Me enteré después, me lo mandó Otalagano. Otalagano era un fascista, lo que en la Argentina se llama un fascista. Un terrible derechista retrógrado, autoritario. O sea, de fascismo lo que le había quedado era el culto al Estado y el autoritarismo, nada más. Después, de la izquierda original, del fascismo, nada. Siempre me pregunto por qué me quiso matar a mí. Y uno se pregunta, porque no fue solamente a mí, ¿por qué lo matan a Trossler? Que era un tipo que había cuestionado la conducción de Montoneros y había roto con Montoneros. Y después que rompe con Montoneros, lo toman en la calle y lo matan. ¿Por qué? Es raro, ¿no? Y no fue Trossler solamente, eran decenas y decenas de personas que no estaban en ninguno de los dos bandos. Parece que los más peligrosos son los que se ponen al medio y dicen, paren muchachos, acá habría que conversar, habría que cambiar. No, esos son los peligrosos. Cuando uno quiere la guerra, ¿no? Cuando uno quiere el desgarramiento. Y siempre esto del River y Boca, ¿no? Siempre esto de la Coca-Cola o la Pepsi, y nos tienen atrapados. Y ahora es Cristina o Mauricio. No puede ser, no podemos seguir en este juego. O sea, a su manera, yo veo que el abrazo de Perón con Balbín hoy sería otra cosa. Y de alguna manera sería esto, de tratar de entender al otro y tratar de entendernos todos en ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Con el pasado, con Menem, con Mario Hirsch, con Felipe Solá, con la Soja RR, con todo esto, ¿no? Con estos servicios que operan constantemente, que son bandas. Ayer colgué un artículo de Pagni, que si algo sabe, yo le creo todo lo que dice de los servicios porque él es servicio, él conoce del tema. Y entonces le explica que los servicios son bandas autárquicas hoy que se nutren del Estado pero que hacen la suya. Entonces le informan a una jueza o a un juez que tienen una precausa, o sea, una hipótesis de conflicto cualquiera. La jueza les permite intervenir teléfonos. Entonces empiezan a grabar. Así la graban a Cristina, con Parrilli. A los 2 meses, la jueza dice, bueno, ¿qué pasa con la precausa? Le hacen un informe y dice, no, nos equivocamos. No pasa nada, se cierra. La jueza dice, lo cerramos. Me mandan todo el material, le mandan todo el material y lo queman. Estas son las disposiciones que dejó Néstor. Esto es habitual. Hay cientos de precausas y de grupos que están operando y escuchándonos y armando cosas y después se quema. Pero ¿qué pasa? Que algunas conversaciones no se queman y de pronto la conversación de Cristina con Parrilli la tiene Clarín, Crónica, Infobae. Es una locura. O sea, decía, esto está permitido, es una joda. No es un país real, ¿no? Y por supuesto que Néstor tiene mucho que ver, porque los carpetazos no los inventó él, pero cuando él recibe este uso, que eso lo cuenta el que lo introduce,
que fue gobernador en la Patagonia, y cuenta esto, que Estiuso entra, que él le dice, mirá, hay un tipo en los servicios que tiene carpetas de todos los dirigentes políticos. Es una locura, dice, los tiene fichados a todos. Y Néstor le dice, pero qué bueno. Dice, qué bueno. Dice, no, le dice, el problema es que también tiene una carpeta tuya y otra de Cristina. Néstor le dice, mándamelo. Bueno, el tipo llegó, hablaron a solas, salió jefe, que es Estiuso, salió a cargo de todo. Arregló. Y desde entonces se instalan los carpetazos. Si las carpetas, todos tienen una carpeta. Pero tienen fotos íntimas, haciendo felatio, ese tipo de cosas. ¿Se entiende? No, es grave esto. O sea, son montajes. Pero montajes preparados le pusieron un hombre, le pusieron una mujer, los llevaron a un lugar donde lo filmaban. O sea, todo armado, se ha gastado fortunas en esto, en poder armar carpetas que chantajean a cada uno de nuestras dirigencias políticas. Esto aparte de que son venales, de que son incompetentes, esto aparte. Como si fuera poco, todo lo demás están las carpetas. Entonces es un país paralizado, ¿no? Un país donde uno escucha, más allá de que sean ilegales o ilegítimas, las conversaciones de Cristina, pensando que fue 12 años presidenta de los argentinos. El modo en que habla, que es un modo carcelario, marginal, a mí me aterra. Porque es la nueva Argentina. También es la nueva Argentina. Él hablaba, le preocupaba la marginalidad creciente. Bueno, esta es la Argentina. Un dirigente del PJ en mi casa dijo, hoy el peronismo es estar con los trapitos, con las prostitutas, con los manteros. Y otro compañero le dijo, pero vos estás loco, le dijo eso. El peronismo era la clase trabajadora organizada. Bueno, pero eso no existe más. O sea, la izquierda posmoderna piensa que el pueblo son los que revisan la basura. Y sin duda que son parte de un pueblo, pero un pueblo fragmentado que no se asume como pueblo. Y por eso la izquierda posmoderna organiza a los cartoneros, porque ese es el pueblo. Grabois lo cuenta él, comienza en el 2001, cuando se recibe de abogado, ofreciéndose a los cartoneros de su barrio en Recoleta, ofreciéndose como abogado. Y no estaba mal. Él era el abogado de los cartoneros. Lo terrible es que un año después es el dirigente máximo. Eso durante la resistencia peronista jamás habría ocurrido. Cualquier gente de pueblo habría cagado patadas en el culo a un académico que pretendiera conducirlos.